Paz y bien, hermanos. La Iglesia de Jesús. Homilía para el domingo 22 del tiempo ordinario, en este año en que estamos, en el ciclo A, leyendo el Santo Evangelio según San Mateo. Hoy nos toca el capítulo 16, versículos 13 al 20. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: uno que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Hermanos, en la fiesta de los santos apóstoles, San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, la Iglesia proclama este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, y esto lo lleva haciendo siglos y siglos. La Iglesia de Roma se siente fortificada. Las otras iglesias cristianas, a las que con el espíritu del concilio llamamos iglesias hermanas, en la fe del único Señor y Salvador Jesucristo, se pueden sentir heridas, juzgando que nosotros, católicos, estamos acaparando una primacía jurídica que no nos corresponde, porque argumentan que el texto tiene otro peso espiritual que quizás nosotros no captamos. Una semana al año, en enero, del 18 al 25, fiesta de la conversión de San Pablo, toda la Iglesia se une a orar por este asunto crucial del ecumenismo, que todos sean uno, un solo rebaño, un solo pastor. Por esta razón no quiero centrar mi homilía en el ecumenismo, pero sí que quiero recordar una declaración sabia y humilde que hizo el Papa San Juan Pablo II al escribir su encíclica sobre la unidad de los cristianos, Ut unum sin, que sean uno, convocando a obispos y teólogos. Ha pasado el tiempo de las polémicas, los enfrentamientos por causa de la unidad de la Iglesia no tienen salida. Escribía el Papa con sencillez y humildad estas palabras que tanto nos pueden hacer reflexionar. Que el Espíritu Santo nos dé su luz e ilumine a todos los pastores y teólogos de nuestras iglesias para que busquemos, por supuesto, juntos, las formas con las que este ministerio pueda realizar un servicio de fe y amor reconocido por unos y por otros. Se refería al ministerio de Pedro. Tarea ingente que no podemos rechazar y que no puedo llevar a término solo. La comunión real, aunque imperfecta, que existe entre todos nosotros,
no podría llevar a los responsables eclesiales y a sus teólogos, está hablando de los teólogos de todas las iglesias, católicas, protestantes, ortodoxas, a establecer conmigo y sobre esta cuestión un diálogo fraterno, paciente, en el que podríamos escucharnos más allá de estériles polémicas, teniendo presente solo la voluntad de Cristo para su iglesia, dejándonos impactar por su grito, que ellos sean también uno en nosotros para que crea el mundo que tú me has enviado. Nuestra reflexión en esta hora que vivimos se va a centrar en una palabra de Jesús: mi iglesia. ¿Qué hondura, qué trascendencia puede tener esta expresión de Jesús, mi iglesia? Jesús no ha hablado a Pedro de tu iglesia, ni a los apóstoles de vuestra iglesia. La iglesia no es de los apóstoles. La iglesia no es de Pedro. La iglesia es solo de Dios. Las iglesias de Dios que están en Judea, dice San Pablo. La iglesia es del Espíritu Santo. La iglesia es de Jesús. Nosotros titulamos esta sección del Evangelio que hemos leído poniéndole un epígrafe: el primado de Pedro. Al decir esto nos fijamos en Pedro, como si todo el acento descargara sobre Pedro. Pero se puede considerar lo que aquí pasa desde otra perspectiva: mi iglesia. Podríamos, pues, titular esta escena: la soberanía de Cristo sobre su iglesia. Soberanía que ha recibido de Dios su Padre. La obra de Jesús no es un proyecto humano, ni puede administrarse como tal. Hay una serie de expresiones que delatan esta soberanía intransferible. Yo edificaré, no la va a edificar Pedro, esa que es mi iglesia, no la tuya, sobre la cual no tienes más potestad sino la que yo te entregue. Yo te daré las llaves. Yo te concederé que lo que ates en la tierra sea atado en el cielo. Yo haré que las puertas del infierno no prevalezcan sobre ella. Si la iglesia de Jesús hubiera sido la iglesia de Pedro, la iglesia de los apóstoles, la iglesia habría desaparecido hace muchos siglos en el vendaval de la historia. Pero la iglesia no es esa. La iglesia, la de ayer, la de hoy, la de siempre, es la iglesia de Jesús. Quien vive en ella es Jesús. Quien inspira en ella es el Espíritu Santo. No Pedro, ni Juan, ni los apóstoles. Esto que estamos diciendo no es protestantismo, para nada. Es puro catolicismo. Es una meditación de las palabras del Evangelio sin salirnos de ellas. Estamos desentrañando esta expresión, mi iglesia. A la hora de componer el derecho de la iglesia, el gobierno de la iglesia, las potestades múltiples que se ejercen en la iglesia, habremos de decir que el mejor modo de gobierno, el mejor modo de otro ejercicio de poder es aquel que mejor traduzca la soberanía de Cristo, conscientes de la precariedad y versatilidad de todo lo humano. Desde hace décadas la palabra comunión, vieja palabra del Nuevo Testamento, koinonía, tiene una prestancia singular. No lo olvidemos, hermanos, la iglesia antes que jerarquía es comunión. La comunión de hermanos se expresa de un modo más adecuado, más inmediato, más vital,
la soberanía y la presencia de Cristo en medio de nosotros que las estructuras jerárquicas, que no las negamos. Estos pensamientos parecerían ser una clase de teología, y habría que ir matizando todos los perfiles. Pero no es esa nuestra intención. Al contrario, estamos meditando en esa palabra insondable de Cristo, mi iglesia, para que el aliento de Jesús se nos transfunda y experimentemos un inmenso y entrañable amor a su santa iglesia, la iglesia de Cristo. La iglesia de Jesús es hermosa. Por eso, por ser iglesia suya, qué bella eres, iglesia. Por esa iglesia uno puede dar su vida, por ser la iglesia de Jesús. Si uno descubre así la iglesia como la suprema obra que Dios ha realizado en el mundo a través de su Hijo amado, se abre un horizonte nuevo y surge dentro de mí la generosidad. Las concreciones del amor vendrán enseguida y de por sí, porque esta contemplación nos ha de llevar inmediatamente a la vida. Señor Jesús, gracias por habernos revelado qué es la Iglesia, como la obra del Padre. Con tu fuerza, cuenta conmigo en favor de tu santa Iglesia. Amén.